Bienvenidos a Tu Voz Conservadora. Este es el lugar ideal para aquellos que creen en la importancia de mantener vivos los valores tradicionales, defender la libertad individual y promover el desarrollo de una sociedad basada en el esfuerzo y el respeto mutuo. Aquí encontrarás un espacio dedicado a las personas que no tienen miedo de alzar su voz, que desean un análisis profundo y sin filtros sobre los temas más relevantes del momento desde una perspectiva conservadora. En este canal, nos enfocamos en analizar de manera detallada los acontecimientos políticos, sociales y culturales que impactan directamente nuestras vidas. Nuestro compromiso es ofrecerte información clara, opiniones fundamentadas y un análisis que desentrañe la verdad detrás de las narrativas predominantes. Nuestro propósito no es solo informar, sino también inspirar a quienes comparten esta visión de un mundo basado en principios sólidos y en el fortalecimiento de nuestras raíces. Cada vídeo está diseñado para que, juntos, exploremos las problemáticas actuales desde una perspectiva crítica, que desafía las imposiciones ideológicas de los grandes medios y el discurso dominante. Desde debates políticos hasta las controversias que marcan nuestra sociedad, aquí encontrarás un enfoque directo, valiente y comprometido con los valores que nos unen. Si eres de los que creen que la defensa de nuestras tradiciones no es un obstáculo para el progreso, sino el pilar sobre el que debemos construir nuestro futuro, este es tu espacio. Te invitamos a unirte a nuestra comunidad, compartir tus opiniones y ser parte de este movimiento que busca preservar lo mejor de nuestra historia mientras enfrentamos los desafíos del presente. No olvides suscribirte, activar las notificaciones y comentar con tus ideas, porque aquí, tu voz importa. Bienvenidos a Tu Voz Conservadora, donde tus principios son nuestra causa. La rivalidad entre los partidos políticos y el modo en que los representantes públicos se comunican con la ciudadanía son temas que han cobrado especial relevancia en los últimos tiempos. A medida que aumentaban las críticas hacia Gabriel Rufián, comenzaron a surgir dudas sobre su capacidad para liderar y representar eficazmente a los ciudadanos. Esto se hizo más evidente cuando sus intervenciones públicas parecían centrarse más en ataques personales que en la presentación de propuestas políticas sólidas y constructivas. La polémica en torno a uno de sus comentarios fue un claro ejemplo de cómo las redes sociales han transformado la dinámica entre los políticos y su audiencia. Hoy en día, cada palabra, gesto o acción puede desencadenar una reacción masiva y desproporcionada. En este caso, lo que inició como una burla menor y aparentemente intrascendente terminó convirtiéndose en un debate que no solo afectó la imagen de Rufián, sino que también planteó interrogantes sobre su futuro político. Esta discusión, amplificada por las plataformas digitales, expuso la delgada línea entre el humor y la percepción de incompetencia pública. Entre los comentarios más recurrentes en las redes sociales, destacó una crítica mordaz hacia Rufián como figura política. A pesar de su notable presencia mediática y su influencia en el ámbito político catalán y español, muchos usuarios lo percibieron como alguien que estaba perdiendo relevancia y apoyo en diversos sectores. Un tema recurrente en las discusiones fue su aparente estancamiento político, con frases irónicas como "al menos no ha acabado como tú", que reflejaban la percepción generalizada de que su carrera estaba en un callejón sin salida. Las comparaciones con otros líderes políticos no tardaron en aparecer, siendo Santiago Abascal uno de los nombres que más se mencionaron. Mientras Abascal acaparaba titulares internacionales debido a su participación en eventos de relevancia global, Rufián parecía carecer del mismo nivel de reconocimiento. Comentarios como "a Santiago Abascal lo invitan, otros se quedan fuera" ilustraron la percepción de que Abascal, aunque controvertido, lograba proyectarse como un líder con influencia más allá de las fronteras españolas, algo que Rufián no había conseguido. Estas comparaciones pusieron de manifiesto una realidad incómoda para el político catalán. Mientras Abascal ganaba protagonismo en foros nacionales e internacionales, Rufián parecía confinado a debates internos que no lograban trascender. La crítica no se limitó solo a sus oportunidades en el extranjero, sino que también apuntó a su imagen pública. Muchos usuarios señalaron su estilo personal y su actitud como factores que debilitaban su credibilidad. Comentarios sobre su forma de vestir, como "Rufián, vas en sandalias al Congreso", se volvieron virales, destacando que su imagen relajada podía interpretarse como una falta de seriedad en un entorno político donde la formalidad aún se considera fundamental. Además de su apariencia, la falta de logros tangibles en su carrera política fue otro punto recurrente en las críticas. Una de las propuestas más emblemáticas de Rufián, la llamada República de los 18 meses, fue utilizada por sus detractores como ejemplo de promesas vacías. Frases como "siempre el mismo tonto", "el de la República de los 18 meses" se repetían constantemente, subrayando la percepción de que su discurso carecía de consistencia y viabilidad. Esta propuesta en particular se convirtió en un símbolo de lo que muchos consideraban una tendencia de Rufián a realizar promesas ambiciosas, sin una base realista. La controversia también puso en evidencia otro aspecto de su estilo político: una inclinación hacia el populismo que, según sus críticos, estaba desconectado de las expectativas reales de la sociedad.
En un contexto político caracterizado por la polarización y la necesidad de líderes sólidos, estas críticas alimentaron el debate sobre si Gabriel Rufián era capaz de adaptarse a los desafíos del presente o si su tiempo en la política estaba llegando a su fin. En conclusión, este episodio no solo reflejó el impacto de las redes sociales en la política moderna, sino que también planteó preguntas fundamentales sobre el liderazgo, la credibilidad y la capacidad de los representantes públicos para conectar con los ciudadanos en un entorno cada vez más exigente y competitivo. Gabriel Rufián, en este caso, se encontró en el centro de un huracán mediático que dejó al descubierto las fragilidades de su figura pública, marcando un antes y un después en su trayectoria política. A lo largo del tiempo, la figura de Gabriel Rufián ha estado marcada por un discurso cargado de promesas ambiciosas que rara vez se han materializado en acciones concretas. La percepción de que estas propuestas, aunque llamativas, carecían de viabilidad ha sido un punto recurrente en las críticas hacia su desempeño político. En redes sociales, los usuarios recordaron cómo Rufián había garantizado reformas importantes y cambios drásticos que terminaron siendo simples palabras al viento. Este patrón de anuncios sin seguimiento generó una creciente sensación de que Rufián era más un político de eslóganes que un líder comprometido con acciones reales que impactaran positivamente en la vida de los ciudadanos. La brecha entre sus palabras y hechos no solo alimentó la frustración de sus detractores, sino que también dejó espacio para cuestionamientos más profundos sobre su capacidad para ejercer su cargo. Frases como "a ver cuando dimites", "que sigues prometiendo pero nunca cumples" reflejaban una desilusión generalizada. Este sentimiento no solo provenía de sus oponentes políticos, sino también de sectores dentro de la izquierda que veían en él una figura incapaz de conectar con las verdaderas preocupaciones del pueblo. Para muchos, su retórica estaba más enfocada en el ruido mediático y los ataques personales que en soluciones reales. Otro aspecto que no pasó desapercibido fue el uso de su apellido como una especie de burla irónica. Rufián se convirtió en una palabra clave que, en el imaginario colectivo, simbolizaba lo que consideraban una actitud poco seria y profesional en el ámbito político. Lo significativo de estas críticas es que no se limitaron a los sectores más conservadores, sino que se extendieron hacia simpatizantes progresistas que se sentían desencantados con su estilo político. Muchos apuntaron a su incapacidad para generar consensos incluso dentro de su propio espacio ideológico, debilitando aún más su credibilidad frente a la opinión pública. El punto de quiebre que desencadenó esta avalancha de críticas fue una burla aparentemente ligera que Rufián dirigió hacia Santiago Abascal. Lo que inicialmente parecía un comentario inofensivo se transformó rápidamente en una tormenta mediática que desnudó las fragilidades de su figura pública. Las redes sociales jugaron un papel crucial, amplificando las críticas y dejando en evidencia cómo las plataformas digitales pueden convertir cualquier expresión, por trivial que sea, en un tema central de debate político. Este caso dejó claro que, en la política actual, la imagen pública y la coherencia entre palabras y acciones son más importantes que nunca. La comparación entre Rufián y Abascal se volvió inevitable. Mientras Abascal participaba en eventos internacionales de alto perfil, como la cena previa a la investidura de Donald Trump en Washington, Rufián era percibido como una figura que no lograba salir del ámbito local. Comentarios como "a Abascal lo invitan, otros se quedan fuera" resumían la percepción de que el líder de Vox, a pesar de la controversia que lo rodeaba, estaba logrando un reconocimiento internacional que fortalecía su posición política. Por el contrario, Rufián parecía estancado en un discurso que no trascendía las fronteras españolas ni conectaba con la ciudadanía. El evento mencionado no era cualquier cita, sino una reunión de gran relevancia internacional que reunía a líderes políticos influyentes de todo el mundo. La presencia de Abascal en ese contexto no solo subrayaba su capacidad para insertarse en el panorama global, sino que también evidenciaba las limitaciones de Rufián para proyectarse más allá del ámbito nacional. Este contraste generó una percepción de inferioridad que sus detractores no dudaron en destacar. Además de las críticas a su falta de logros tangibles y proyección internacional, el estilo personal de Rufián también fue objeto de burlas. Comentarios irónicos sobre su manera de vestir, como "Rufián, vas en sandalias al Congreso", se viralizaron, reforzando la idea de que su imagen relajada restaba seriedad a su papel como representante público. Aunque para algunos esta informalidad podía interpretarse como un intento de acercarse a la ciudadanía, para muchos otros era un reflejo de falta de respeto hacia las instituciones que representaba. En última instancia, este episodio no solo cuestionó la efectividad de Gabriel Rufián como político, sino que también expuso las tensiones y la polarización que caracterizan al panorama político español. Lo que comenzó como una burla hacia Abascal terminó por convertirse en una profunda reflexión sobre el estado actual de la política, donde las estrategias mediáticas y los ataques personales parecen primar sobre el verdadero debate de ideas. Este caso es un recordatorio de cómo las redes sociales han transformado el ejercicio político, convirtiendo cada palabra o gesto en un detonante potencial de controversias que pueden tener un impacto duradero en la reputación de los líderes.
El intento de Gabriel Rufián de desacreditar a su oponente mediante una burla sobre su participación en un evento de alto perfil internacional, lejos de debilitar la imagen de Santiago Abascal, terminó resaltando la creciente importancia del líder de Vox en el escenario global. Al tratar de ridiculizar la presencia de Abascal en una cena de relevancia política internacional, Rufián inadvertidamente puso en evidencia su propia incapacidad para trascender más allá de los confines de la política nacional española. Este contraste se hizo aún más notorio cuando las redes sociales amplificaron la narrativa, destacando la desconexión de Rufián con el panorama político global. Mientras Abascal lograba captar la atención en eventos de prestigio internacional, posicionándose como un actor político emergente a nivel global, Rufián parecía atrapado en debates domésticos y en un estilo confrontacional que limitaba su alcance. Las críticas hacia Rufián no solo se centraron en su incapacidad para participar en foros internacionales, sino también en la naturaleza personal y poco constructiva de sus ataques. Este enfoque, basado en el desprestigio del adversario más que en el fortalecimiento de su propia figura, no hizo más que reforzar su imagen como un político polarizador que prioriza el ruido mediático sobre las soluciones reales. La participación de Abascal en este evento, celebrado en un contexto de exclusividad y alto nivel político, fue vista como un hito que consolidaba su posición en el panorama internacional. Este tipo de encuentros, que reúnen a líderes influyentes de todo el mundo, no solo ofrecen la oportunidad de dialogar y establecer vínculos estratégicos, sino que también sirven como un indicador del reconocimiento y la relevancia de los participantes. La presencia de Abascal en este entorno subrayó su creciente protagonismo, algo que las críticas de Rufián no lograron opacar, sino que, paradójicamente, acentuaron. En paralelo, las redes sociales jugaron un papel crucial al amplificar este contraste. Lo que inicialmente parecía un comentario irónico y sin mayor trascendencia, se transformó en un debate extendido sobre la relevancia política de ambos líderes. En este escenario, Rufián quedó retratado como una figura atrapada en la política de confrontación interna, incapaz de adaptarse a un contexto más amplio y global. Por otro lado, Abascal se presentó como un político con proyección, capaz de establecer conexiones más allá de las fronteras españolas. El fenómeno reflejó también la profunda polarización que caracteriza a la política española actual. Las plataformas digitales, lejos de fomentar un diálogo constructivo, se han convertido en un espacio donde las emociones y la indignación predominan sobre el análisis racional. En lugar de debatir ideas o contrastar propuestas, se observa una tendencia hacia el ataque personal y la descalificación, lo que perpetúa una dinámica de confrontación que aleja cada vez más a los políticos de las verdaderas preocupaciones de la ciudadanía. Rufián, al centrar su estrategia en este tipo de ataques, no solo perdió la oportunidad de fortalecer su discurso, sino que también puso en evidencia su falta de proyección internacional. Este episodio subrayó cómo su estilo político, basado en la provocación y el enfrentamiento, limita su capacidad para conectar con un público más amplio y para adaptarse a las exigencias de un contexto político cada vez más globalizado. La relevancia del evento internacional, que reunió a figuras de renombre como el presidente argentino Javier Milei, añadió un peso simbólico al contraste entre ambos políticos. La cordialidad y cercanía mostrada entre Milei y Abascal, ampliamente difundida en redes sociales, destacó el papel de este último como un líder capaz de establecer alianzas y relaciones significativas en el ámbito global. Este tipo de imágenes, cargadas de simbolismo, no solo consolidaron la posición de Abascal, sino que también generaron un contraste aún más marcado con la figura de Rufián. En última instancia, este episodio dejó al descubierto una dinámica preocupante en la política contemporánea. La tendencia de algunos líderes a priorizar la descalificación y el espectáculo sobre el debate constructivo y la búsqueda de soluciones. En el caso de Rufián, su estrategia de ataque personal no solo fracasó en su intento de debilitar a su oponente, sino que también resaltó las limitaciones de su propio liderazgo. Mientras Abascal avanzaba en su consolidación como figura política internacional, Rufián parecía quedar rezagado, atrapado en un estilo de política que no logra adaptarse a las nuevas exigencias del escenario global. Este contraste no solo es revelador de las diferencias entre ambos líderes, sino también de las dinámicas más amplias que dominan la política actual, donde la polarización y el espectáculo parecen primar sobre el diálogo y la construcción de consensos. En este contexto, la figura de Rufián se enfrenta al desafío de reinventarse para superar las limitaciones de su enfoque actual, mientras que el ascenso de Abascal subraya la importancia de la proyección internacional como un elemento clave para el liderazgo político en el siglo XXI. A medida que los vídeos del saludo entre Santiago Abascal y Javier Milei comenzaron a circular y a ser ampliamente compartidos en redes sociales, el impacto del encuentro se expandió más allá de lo esperado. La discusión dejó de centrarse exclusivamente en el gesto y pasó a analizar las posibles implicaciones políticas de esta relación. Para muchos observadores y usuarios de plataformas digitales, esta interacción simbolizaba algo más profundo. Un punto de conexión que podría influir no solo en las dinámicas políticas de España y Argentina, sino en el panorama internacional en su conjunto.
En un mundo cada vez más interconectado, las alianzas entre líderes políticos que comparten ideologías o enfoques similares tienden a adquirir una relevancia significativa. Este saludo, que a primera vista podría parecer un gesto trivial, fue interpretado por muchos como una señal de la consolidación de intereses comunes entre Abascal y Milei. Esta percepción cobró mayor fuerza al considerar el contexto global, donde las figuras populistas y los movimientos anti-establishment están ganando terreno en diversos países, desde Europa hasta América Latina. La conexión entre ambos líderes, pertenecientes a corrientes políticas que desafían las estructuras tradicionales, fue vista como un síntoma del surgimiento de nuevas redes ideológicas que trascienden las fronteras nacionales. Abascal, representante de la extrema derecha española, y Milei, un político disruptivo que ha reconfigurado el escenario argentino, encontraron en este gesto un punto de convergencia que resaltó sus afinidades ideológicas y sus objetivos compartidos. En un contexto de creciente polarización política global, estas alianzas pueden fortalecer sus respectivas posiciones, pero también generar inquietudes en los sectores políticos tradicionales que ven en estas relaciones una amenaza a su hegemonía. En España, la creciente visibilidad internacional de Abascal no pasó desapercibida. Su participación en eventos de alto perfil reforzó su imagen de líder capaz de posicionarse en la esfera global, algo que no solo fortalece su influencia dentro de Vox, sino que también reconfigura su papel en el panorama político nacional. Para muchos, su ascenso representa un desafío directo a los partidos tradicionales como el Partido Popular y el PSOE, que durante décadas han monopolizado el poder en España. Mientras tanto, figuras como Gabriel Rufián, conocido por su estilo provocador y sus posturas de izquierda, parecen enfrentar crecientes críticas tanto de la derecha como de sectores progresistas. Su reacción ante la creciente notoriedad de Abascal, manifestada en comentarios despectivos y ataques personales, evidenció las dinámicas de confrontación que dominan la política española actual. Rufián, al centrarse en la descalificación de su adversario en lugar de en la presentación de propuestas sólidas, se ha convertido en un ejemplo de cómo las estrategias políticas basadas en el enfrentamiento personal pueden alejar a los ciudadanos de los verdaderos debates de fondo. El contraste entre Abascal y Rufián es un reflejo de las tensiones que caracterizan la política contemporánea. Mientras Abascal avanza en su proyección internacional, consolidando alianzas y fortaleciendo su posición como líder con influencia global, Rufián parece estancado en un estilo político que prioriza el espectáculo y la polarización. Este enfoque, aunque efectivo para generar atención mediática, no logra abordar las preocupaciones reales de los ciudadanos, lo que alimenta la percepción de desconexión entre los políticos y la sociedad. Las redes sociales, como es habitual, jugaron un papel central en la amplificación de este episodio. Los comentarios y debates sobre el saludo entre Abascal y Milei no solo destacaron la cordialidad del encuentro, sino también las posibles repercusiones de esta relación en el ámbito político internacional. Al mismo tiempo, la viralidad de las críticas de Rufián subrayó cómo estas plataformas se han convertido en un espacio donde la política se desarrolla de manera inmediata, emocional y a menudo superficial, priorizando el impacto mediático sobre el análisis profundo. Este cambio en la dinámica política, impulsado por la inmediatez y la polarización de las redes sociales, plantea desafíos significativos para la calidad del debate público. En lugar de centrarse en ideas y propuestas, la política parece haberse transformado en un espectáculo donde el ataque personal y el escándalo dominan la conversación. La relación entre Abascal y Milei, por otro lado, representa un ejemplo de cómo las alianzas internacionales pueden redefinir el panorama político, destacando la importancia de establecer conexiones estratégicas en un mundo globalizado. Finalmente, este episodio deja al descubierto las diferencias fundamentales entre dos estilos de liderazgo. Mientras Abascal apuesta por la consolidación de su influencia a través de una estrategia internacional, Rufián parece atrapado en un enfoque reactivo y centrado en la confrontación. Este contraste no solo refleja las tensiones internas de la política española, sino también las dinámicas más amplias de un sistema político que lucha por adaptarse a las demandas de una sociedad en constante cambio. En este contexto, la necesidad de un debate político más constructivo y centrado en las necesidades reales de los ciudadanos se hace cada vez más evidente.